Acordaos que el culto a Dios es por el entendimiento, es racional. Si no conocemos, no entendemos a Dios, ¿cómo podemos amarlo? Nadie puede amar a una persona si no lo conoce y no lo entiende. Sea claro. No puedo amar a Dios si no lo entiendo y lo estoy amando porque entiendo quién es. Lo primordial y lo principal es entender quién es Dios, porque la vida eterna es conocerlo. Y después otras cosas, pero lo más importante en este mundo es conocerlo a Él. Es entender quién es Dios. Después, ¿quién somos nosotros? Cuando entendemos quién es Dios, entendemos quién somos nosotros porque Dios nos lo enseña. Para ver lo pecadores que somos, tenemos que entender que santo y puro es Dios. Y hacer una comparación con Él, no con lo que vemos nosotros en una sociedad que decimos, ese es malo, es así, qué bueno soy. Compárate con Jesús, con Cristo, compárate con Dios. Entonces te vas a observar que eres un pecador, que soy un pecador cuando te miras a luz de lo que Él es, no de lo demás humanos. Vale, le voy a leer un versículo en Jeremías 33. Nos dice, Jeremías capítulo 33, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que lo formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Te das cuenta? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías estaba, cuando él escuchó eso, él estaba en una mala posición. Y puede ser que se preguntaba, ¿no? Podía ponerse muchas preguntas, ¿por qué me pasa a mí eso? Pero el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Hay algo, clama a mí y el Señor te asegura que te responde. Y te enseñaré cosas grandes. Y te enseñaré, es decir, el Señor nos enseña cosas grandes. Pero hay algo que apunta muy importante y ocultas, pero dice que tú no conoces. Bienaventurados los pobres en el espíritu, que tú no conoces. Hay tantas cosas que nos son ocultas, no que Dios lo ocultó de nosotros, nos son ocultas por la culpa del pecado, de la caída del ser humano. Cosas grandes que nos son ocultas, cosas sobre Dios, sobre la vida eterna, y tantas cosas que nos son ocultas que no lo conocemos, hermano. Esta es la realidad. Hay que ponerte en la posición sincera que no conozco para clamar a Dios y que Dios me dé entendimiento y ese conocimiento oculto, grandes cosas. Y antes el Señor dice que Él creó, por eso apunta, yo soy el que creó todo. Soy todopoderoso, soy sabio, soy excelencia, mira lo que ha hecho, clama a mí. Darse cuenta que muchas veces cuando el Señor habla sobre que hay que glorificarlo, hay que santificarlo, antes habla sobre la creación, sobre lo que Él ha hecho. Yo soy lo que ha creado todo lo que tú ves. Por eso clama a mí y te enseñaré cosas grandes y ocultas, porque yo soy grande. Grandes son las cosas que yo he hecho. Entonces, hermano, que clamemos a Dios con un corazón sincero, porque Dios nos enseña. Dios nos dará entendimiento, cosas que nosotros todavía no conocemos. Y le aseguro que cualquiera de nosotros aquí conoce muy poco de Dios. Y hay muchas cosas que nos son ocultas todavía, porque somos pecadores. No conocemos hablamos de Él incomprensible, el Dios todopoderoso, que se puede conocer, pero hablamos también que es incomprensible. Es tan grande su nombre, es tan maravilloso nuestro Dios. Entonces, por eso cuando vemos también las desgracias que está pasando, ¿no? ¿Por qué? O la gente escuchas que se pregunta, ¿por qué Dios permite que los niños mueran en África de hambre? Y tantas cosas que hay. ¿Por qué un niño puede llegar a tener cáncer? Es lo que más se pregunta la gente. Entonces, ¿sabe qué te dice Dios? Mira lo que te está diciendo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y tendrás respuestas a tus preguntas, respuestas personales. Pero le voy a decir algo, hermano. La respuesta de Dios está en su palabra. Amén.
Porque tenemos que orar que Dios nos dé entendimiento y que nos revele su palabra. Porque ahí es donde conocemos a Dios. Ahí es donde viene el entendimiento. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y tiene un propósito para perfeccionarlo. Si nos preguntamos por qué pasan estas cosas y no lo entendemos, nos ponemos, oramos, pedimos al Señor y con corazón sincero vamos a las escrituras, leemos la Biblia y decimos: Señor, revélame. No piense que eres incapaz de alcanzar y conocer eso, porque Dios es todopoderoso. Por eso dice: yo creé todas las cosas y yo te he creado a ti. Yo sé cómo funciona tu cerebro, sé cómo funciona totalmente, tú no sabes. Nadie puede conocer un ser humano como Dios lo conoce, y nadie puede ayudarnos como Dios lo puede ayudar, y nadie nos puede dar entendimiento como Dios nos puede dar. Leemos, hermanos, lees la escritura, y si pides, lees, el Señor te revela cosas que en la escritura era oculta, cosas grandes, era oculta que no lo entendía. Vas leyendo. ¿A cuántos de nosotros no nos pasó leyendo, no viendo casi nada, muchas partes de la escritura, y de golpe un día leyendo un versículo, wow, pero ¿de dónde viene ese wow? Ese viene porque el Señor lo reveló. Entonces, que oremos en esta tarde, que Dios nos dé ansia y deseo de leer su palabra y que nos revele su escritura, su verdad, para conocer cosas grandes y ocultas, porque de ahí brota. Dice la escritura, mira cómo dice, que el que cree en mí, como dice las escrituras, ¿qué dice? Que saldrá de nosotros ríos de agua viva. ¿Se da cuenta? Pero el que cree en mí, cosas ocultas sobre la persona de Dios que no estoy conociendo, cosa profunda o cosa no muy profunda, pero por la culpa de mi ignorancia, por la culpa de falta de mi conocimiento, por no buscarlo, no lo conocía, estaba oculta a mi entendimiento, no lo veía. Y yo cuando vamos a las escrituras, entonces esas cosas Dios revela sobre sí mismo, y esa cosa nos lleva a decir: wow, qué grandioso es nuestro Dios. Y vemos cosas y después mucha respuesta a nuestras preguntas. Eso produce fe y confianza en Dios y amor en la persona de Dios. Pero si no buscamos nada, y nuestra mente siempre está preocupada con las cosas terrenales, entonces ¿cómo vamos a encontrar? No lo vas a encontrar si solo oras y no buscas en su palabra. Porque ahí entonces sí, el Señor te puede hablar, pero tiene que hablarte personalmente. Y lo que te va a hablar es lo que aquí pone. Es la palabra de Dios. Si Dios tiene que revelar algo sobre él, ya lo reveló en la escritura. Y si te va a revelar a ti algo, es lo que la escritura reveló. Entonces por eso tenemos, hermanos, las escrituras, para ver la verdad de Dios. Mira, vaya conmigo en el Salmo 119, versículo 29. Salmo 119, versículos 29 y 30. Dice: maravillosos son tus testimonios, por tanto lo ha guardado mi alma. Y dice aquí: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Se da cuenta? Cuando la palabra de Dios está expuesta, cuando nos exponemos nosotros a la palabra de Dios, cuando nos vamos a la palabra de Dios y exponemos nuestro corazón delante de su palabra y leemos, o cuando aquí nos predica, está expuesta la palabra de Dios, ¿qué dice? Dice: la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. Es decir, da entendimiento, da luz. Cristo es la luz del mundo, la luz de los hombres, y esa luz ha hecho carne. Dice ahí la Biblia en Juan capítulo 1, Él era la luz de los hombres, pero antes de eso dice que Él era la palabra era Dios, y la palabra era con Dios. Y esa luz alumbra a todo hombre que ha venido del mundo. La palabra de Dios, que es Cristo, alumbra nuestro entendimiento. Y si soy simple en mi forma superficial, en mi forma de pensar, Dios me da entendimiento y alumbra y me hace sabio de una persona simple. Aquí no hablamos de personas inteligentes. Si hablamos de personas sabias que tienen el entendimiento que viene de Dios, que es diferente de ser inteligente. Nosotros podemos ser inteligentes y saber cómo movernos en este mundo sin ser entendidos, sin ser sabios. Hay un montón de gente así. Pero si lo que hablamos a la luz de la Escritura es el entendimiento que nos lleva al conocimiento de Dios y la realidad de todas las cosas, hermano. Es lo que Dios reveló sobre la verdad. Porque
Nosotros conocemos sobre la verdad lo que Dios reveló sobre la verdad. Porque el hombre cayó en pecado, Satanás lo engañó y está en tinieblas, no conoce la verdad, partes de la verdad. Y está oculta la verdad de Él. Y Cristo viene y nos enseña la verdad revelada, todo lo que Dios reveló. Y esta es la verdad absoluta, es la realidad de todo lo que es, lo que era y lo que pasará. ¿Se da cuenta? Por eso cuando le digo que la verdad de Dios es absoluta, lo estoy diciendo con toda sinceridad. Es lo que Dios dice que pasó al principio. Por ejemplo, una verdad, una realidad absoluta. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. Verdad absoluta, inmovible, inconmovible. Eso pasó al principio. Dios creó el cielo y la tierra. Otra verdad absoluta, que vamos a morir, vamos a resucitar y habrá un juicio. Verdad absoluta. Otra verdad absoluta, todo aquello que cree en Jesús tiene vida eterna. En el juicio de Dios está cubierto de Jesús por la sangre de Cordero y no se le da su vergüenza, verdad absoluta. Entonces, eso me refiero, nos da entendimiento para conocer la verdad. Y el que está en la verdad y se mantiene la verdad, dice la Biblia que será libre. Será libre. Entonces, que pedamos entendimiento, pero que pongamos nuestros corazones a la palabra de Dios para que alumbre nuestra mente y que tengamos el entendimiento y la mente de Cristo. Un entendimiento que viene de Dios, hermano, muy importante. Y voy a acabar en Proverbios capítulo 1. Mira, Proverbios capítulo 1. Dice aquí, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y inmediatamente dice algo, para entender sabiduría y doctrina. Ese es el propósito, así empiezan los proverbios. El propósito de los proverbios es para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para conocer, para saber cómo discernir. Porque mira, la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, el entendimiento de Dios te guarda y te aparta de muchos males que te pueden pasar en la vida. ¿Serio? Porque nos da entendimiento, nos hace sabio y nos lleva a ver el peligro, nos da, mira como dice aquí, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Para eso es su palabra, da un entendimiento. Dice aquí, justicia, juicio y equidad. Eso nos lleva la palabra, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Los jóvenes necesitan de inteligencia y cordura porque ellos piensan que saben mucho, pero no tienen la experiencia de la vida y no saben mucho. Y la palabra de Dios lo hace inteligente según Dios y a los jóvenes inteligente y cordura. Que no se deja llevar por los impulsos. Por los impulsos que eres joven. Cuando eres joven tienes energía, tienes impulso. Eso de energía lo puede emplear en la obra de Dios, está bien. Pero para no ese impulso que lleva al orgullo, la prepotencia, a la maldad, el pecado, sí que tenga cordura. Que actúe con cordura. Para dar sagacidad a lo simple, otra vez. ¿Sabe qué es eso? Una persona, por ejemplo, una persona que es sagaz, para decirlo así, un deporte. Es alguien que sabe cómo pelear con su enemigo, sabe cómo cogerlo y ganar el partido. Un detective también sabe cómo encontrar las pistas, cómo seguir la pista y encontrar la respuesta. Entonces así es una persona que es sagaz. En el reino de Dios es una persona que el entendimiento de Dios lo aparta del pecado, sabe actuar. Sabe discernir la obra de Satanás, sabe discernir la obra de la carne, sabe andar en el mundo porque la verdad de Dios está en él y le enseña cómo actuar. ¿Cómo hacer? Actuar con sabiduría, hermano. Si no te conocemos la palabra de Dios, entonces no podemos actuar. Si nosotros no leemos la palabra, solo oramos, somos religiosos, venimos aquí, escuchamos algo, nos quedamos con los versículos que más nos gusta. Dios siempre está contigo. Y son las cosas que nos animan porque tenemos miedo, porque tenemos preocupación que no vamos a alcanzar el mes. Y esas cosas solo lo cogemos para animar un poco nuestra vida, pero la fe es mucho más que eso. Si quieres ser sabio, si eres simple y quieres ser una persona entendida, entonces lee la palabra de Dios. Mira para lo que son los proverbios. Dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Y sigue diciendo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos.
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, hermano, ve cómo empieza al principio y llega aquí en capítulo 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es el temor espiritual de Dios. Más insensato desprecia el entendimiento. Mas nosotros que estamos en Cristo, hermano, por eso estamos esta tarde aquí, hermana, no debemos de ser insensatos. Porque dice también la Escritura aquí más, cuando termina eso, los desvíos de lo ignorante lo matará. Los desvíos de lo que son ignorantes de las verdades de Dios, son ignorantes, escucha eso, lo ignora todo, y va yendo, y cae en el hoyo, nunca nadie. Mira, cuando un hombre muere, y si muere sin Cristo en su pecado, jamás tendrá oportunidad más para ser salvo, es la verdad. No hay forma, es eterno, ya está decidido. Entonces los desvíos de lo ignorante, porque son ignorantes de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, de la realidad de Dios, lo lleva ¿a dónde? A la muerte. Mas lo que escucha, ¿dónde lo lleva? A la vida. Y nos has entendido también para saber cómo vivir en esa vida, en una vida donde dice que tenemos que alumbrar, una vida en un mundo perverso, donde tenemos que alumbrar como unos luminares, creo que dice ahí, para que los demás vean, es decir, el mundo vive en pecado, no tiene entendimiento de Dios, tiene ciertos conocimientos sobre Dios y vive como ellos entienden. Para nosotros no somos llamados a vivir religiosamente, es decir, vengo aquí, escucho, pero vivo como yo entiendo, así que vivir como la palabra de Dios, entonces que pidamos entendimiento de Dios, pero que leemos la Escritura para conocer, si no, no vamos a tener entendimiento, ¿vale? Le estoy 100% seguro que las personas que no leen la Biblia o no escuchan, no entienden. Y lo que entendemos, que practiquemos. Si entendemos algo, porque ahí es donde viene la sabiduría. Entiendo, conozco y lo aplico. Ese es el hombre, esa es la sabiduría, hermanos. El que entiende la verdad, lo escucha, lo entiende y aplica la verdad. Ahí está la sabiduría. El que entiende, escucha, está expuesto a la verdad, pero no aplica la sabiduría, no aplica esa palabra, no es sabio. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es un temor reverente. Entonces que oremos con ese deseo de tener ese deseo de leer la palabra de Dios. ¿Sabéis cuánto gente murieron por esa palabra? Pagó un precio caro porque Dios quiso así. Dios pudo traerlo de otra forma. Es la forma como Dios trabaja. Si quieres entenderlo, como dice ahí, busca a mí, clama a mí y te enseñaré cosas ocultas y grandes. Si quieres, yo me pregunté, y cuando te preguntas, hermano, Dios no tiene nada contigo si te preguntas. Quieres que te pregunte, porque si no te preguntas, no encontrarás respuestas. Entonces Dios quiere que seamos seres que busquemos, que preguntemos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no lo traíste así? ¿Por qué tuvieron que morir un montón de personas para que tu palabra llegue hasta aquí? Y el Señor te enseñará a través de su palabra un versículo aquí, un versículo para allá, y poco a poco pondrá los puzzles y dirá, es por eso. Y cuando ese entendimiento entrará en tu corazón, sabe que produce gozo, fe, vida eterna. Y eso te estimula a predicar, a evangelizar, a hablar de la palabra de Dios, porque ve la grandeza de Dios. Entonces salen ríos de agua viva de tu corazón, de ese entendimiento bendito del Señor. Entonces que busquemos y oremos por ese entendimiento. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Oh Señor, no somos ninguno de nosotros digno para estar aquí, Señor, y escuchar el tesoro de tu palabra, Señor, y alabarte, Señor, porque todos nos desviamos, todos nos apartamos, todos nos deshonramos tu nombre, todos nos rebelamos contra ti, Señor, pero tú, a pesar de todas esas cosas, en tu grande nombre, en tu misericordia, Señor, enviaste a tu Hijo y nos perdonaste, Señor, fue derramado su sangre y nos perdonaste y nos ama con amor eterno, Señor. Gloria a tu santo nombre, Señor. Ayúdame, Señor, a entender esas cosas, Señor, y aplicarlo a nuestros corazones, Señor, y amarte más, Señor. Oh, Señor, bendice esa reunión, Señor, y que tu Espíritu, Señor, nos guíe a toda verdad, Señor, y que nuestra alabanza sea alabanza de corazón, Señor, y nuestras oraciones que sea comunión contigo, Señor, como pueblo, Señor, con corazón limpio, con una conciencia sencilla y limpia, Señor. Ayúdale, Señor, y bendice esa reunión en el nombre de tu Hijo. Amén. Entonces, hermano, que alabemos el nombre de nuestro Señor. Amén.